Buenos días. Hoy toca la lección 101. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Hay que darle una manita de cal a nuestra cabeza. Esta frase nos la va a dar. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Y si la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad, ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué me pasan tantas circunstancias que me quitan la vida? A ver qué nos dice. Hoy continuaremos con el tema de la felicidad. Esta idea es esencial para poder comprender el significado de la salvación. ¿Todavía crees que la salvación requiere que sufras como penitencia por tus pecados? Pero no es así. No obstante, no podrás evitar pensar que lo es mientras sigas creyendo que el pecado es real y que el Hijo de Dios puede pecar. Antológico. Hoy continuaremos con el tema de la felicidad. Es esencial para que comprendamos el significado de la salvación. ¿Todavía crees que es necesario sufras como penitencia por tus pecados? Madre mía. Cuando creemos esto, que es necesario que suframos como penitencia por nuestros pecados, manifestamos un desconocimiento de Dios y un desconocimiento de nosotros mismos. Y dice, no obstante, no podrás evitar pensar que efectivamente hay que sufrir para ir al cielo, mientras creas que el pecado es real y que el Hijo de Dios puede pecar. Por eso tenemos que empezar por perdonar esas ideas. Y ahora nos lo va a desarrollar. Si el pecado es real, entonces el castigo es justo e ineludible. La salvación, por lo tanto, el perdón, por lo tanto, solo se puede obtener mediante el sufrimiento. Y si el pecado es real, la felicidad no puede ser sino una ilusión. ¿Por qué? Porque estamos hablando de valores absolutos. Si el pecado es real y tú puedes hacer algo en contra de la ley de Dios, no se puede ser feliz en ningún lado. No estás en ningún lado seguro. Si el pecado es real, entonces el castigo es justo e ineludible. Estas son las consignas del ego. La salvación, por tanto, solo se puede tener mediante el sufrimiento. Si el pecado es real, la felicidad no puede sino ser una ilusión, pues ambas cosas no pueden ser verdad. Los que pecan solo merecen muerte y dolor. Y eso es por lo que claman. Ahí está la contestación a mi pregunta. Los que pecan, los que creen que pecan, solo merecen muerte y dolor. Y por eso claman. ¿Por qué? Aunque la voluntad de Dios para nosotros sea perfecta felicidad, nosotros estamos sufriendo porque creemos en el pecado. Y los que creemos en el pecado, pecamos. Y merecemos muerte y dolor. Y eso es lo que pedimos. Y eso es lo que tenemos. Pues saben que eso es lo que les espera. Y que los buscará. Y que en algún punto y en algún lugar los encontrará. Para que salden la deuda que tienen con Dios. Porque el pecado es contra Dios. Y entonces al quien hay que pagarle el tributo es a Dios. Y este mundo todo enterito está basado en esa ilusión de que se puede pecar contra Dios. ¡Qué barbaridad! De que hay una voluntad contraria a la de Dios y superior. ¡Qué barbaridad! El punto que yo cuando caigo en esto digo qué barbaridad, pero con todo sigo viviendo aquí con todas las creencias del mundo, pero viene bien repasarlas, viene bien aprendérnoslas. Los que pecan solo merecen muerte y dolor y por eso claman, pues saben que eso es lo que les espera. Pensamos que Dios está pendiente de todas las cosas y el que está pendiente de todas las cosas es nuestro ego. que los espera y los buscará en algún punto, en algún lugar, a traición los encontrará.
para que salden la deuda que tienen con Dios. El ego va cobrando las deudas que tenemos con Dios, desde un punto de locura insoportable. Debido a su terror, tratan de escaparse de Dios, de Él. Mas Él los seguirá persiguiendo y ellos no podrán escapar la historia de este mundo. Si el pecado es real, como nos parece a nosotros, que estamos llenos de leyes para castigar los pecados y sobre todo para definirlos, si el pecado es real, la salvación tiene que ser el dolor. Si el pecado es real, la salvación tiene que ser el dolor. El dolor es el costo del pecado. Que no se nos olvide esto. Y si el pecado es real, el sufrimiento es inevitable. Si el pecado es real, la salvación tiene que ser el dolor. Y el dolor es el coste del pecado. Y si el pecado es real, el sufrimiento es inevitable. Las premisas de este mundo. Y aunque nosotros seamos muy espirituales, nos rigen estas premisas. La salvación no puede sino ser temible. Ah, claro, la muerte. Porque pensamos que mediante la muerte nos vamos a Dios y mira lo que es la muerte. La salvación no puede sino ser temible, pues mata, aunque lentamente, y antes de otorgar el deseado favor de la muerte a las víctimas, que están casi en los huesos, antes de haber sido apaciguada, los despoja del todo. Estas frases, con esta contundencia, con esta consistencia literaria, a mí La salvación no puede sino ser temible, y describe nuestra vida. Pues mata, y nos va matando poco a poco a base de disgustos. Aunque lentamente y antes de otorgar el deseado favor de la muerte, ya estamos tan agotados, por favor, me quiero morir. Y antes de darnos el deseado favor de la muerte a las víctimas, que están casi en los huesos, antes de haber sido apaciguada, los despoja de todo. Nos hace sufrir tanto que pedimos la muerte, o no. Y cuando llegamos a la muerte no tenemos nada. Piel sobre los huesos. Su ira es insaciable e inclemente, aunque totalmente justa, desde el punto de vista de aquí. ¿Quién buscaría un castigo tan brutal? ¿Quién no huiría de la salvación intentando por todos los medios ahogar la voz con mayúscula que se la ofrece? Claro, ahí está, el que le ofrece la salvación es la voz de Dios. Pero el que responde y pone los métodos es el ego. Hay que diferenciar. ¿Por qué habría de tratar de escuchar y aceptar su ofrecimiento? Si el pecado es real, lo que ofrece es la muerte, que le inflige cruelmente para que esté a la par de los perversos deseos de donde nace el pecado. Esta tiene una profundidad literaria que me gusta. ¿Quién buscaría un castigo tan brutal? Todos nosotros lo estamos buscando, pero bueno. ¿Quién no huiría de la salvación? Intentando por todos los medios ahogar la voz que se la ofrece. Todos estamos aquí intentando huir de esa salvación del sufrimiento. Intentamos quitar el sufrimiento del medio. ¿Por qué habría de tratar de escuchar y aceptar su ofrecimiento? El del Espíritu está hablando. Si el pecado es real, como vemos, y lo que ofrece, por tanto, es la muerte, que le inflige cruelmente para que esté a la par de los perversos deseos de donde nace el pecado. El castigo tiene que estar al nivel de la culpa y del pecado. Y así hay cantidad de... Bueno, las religiones, todas, y los que son religiosos, la sangre de Cristo, por ahí hablando de la sangre de Cristo, cura la sangre de Cristo. Hay que matar al Cristo para salvarse uno. Madre mía, por favor. Estamos locos, estamos en la Edad Media, no, en la Edad de Piedra. Estamos en la Edad de Piedra. Si el pecado es real, la salvación se ha vuelto tu enemigo acérrimo. La maldición de Dios contra ti, que crucificaste a su Hijo. Y eso está ahí. Que crucificamos al Hijo de Dios. Pero es que Dios mismo lo ofreció. Sí, que Dios está tan loco como nosotros. Ese Dios que ofreció a su Hijo para salvar los pecados del mundo.
Dice, hoy necesitas las sesiones de práctica. Los ejercicios te enseñan que el pecado no es real y que todo lo que crees que inevitablemente ha de ocurrir como consecuencia de él, nunca sucederá, pues carece de causa. Y dice aquí, acepta la expiación con una mente receptiva que no abrigue la creencia de que has hecho del Hijo de Dios un demonio. Yo creo que es la primera vez en las lecciones que habla de la expiación. Dice, hoy necesitas las sesiones de práctica. Los ejercicios te enseñan que el pecado no es real y que todo lo que crees que inevitablemente ha de ocurrir como consecuencia de él, nunca sucederá. Esto es lo que nos enseña la lección. Pues carece de causa. Ahí está, es lo que hay que aprenderse. Acepta la expiación, acepta la intervención del Espíritu Santo para liberarte de la culpa. Acepta la expiación, la primera vez en las lecciones. Acepta la expiación con una mente receptiva que no abrigue la creencia de que has hecho del Hijo de Dios un demonio. La expiación te va a liberar la idea del pecado y de la culpa dentro de ti. El pecado no existe. Practiquemos hoy este pensamiento tan a menudo como nos sea posible. Pues es la base de la idea de hoy. La voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad. Toda vez que no existe el pecado y el sufrimiento no tiene causa. La voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad. Toda vez que el pecado no existe y el sufrimiento no tiene causa. La dicha es justa y el dolor no es sino la señal de que te has equivocado con respecto a ti mismo. No tengas miedo de la voluntad de Dios. Por el contrario, ampárate en ellas con la absoluta confianza de que te liberará de todas las consecuencias que el pecado ha forjado en tu febril imaginación. Mira qué párrafo, vamos a repetirlo, para que lo escuchemos, para que solo escuchemos este párrafo. La voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad. Y si Dios quiere para ti la perfecta felicidad, ¿qué haces sufriendo? Y Dios quiere para ti la perfecta felicidad porque no cree en el pecado. Y por tanto el pecado no existe. Jamás ofendimos a Dios. Por tanto Dios no ha cambiado su voluntad. Quiere que seas feliz. Y como jamás ofendimos a Dios, primero y único, porque no se puede. ¿Que podemos soñar que sí? Claro. Pero en la realidad no se le puede ofender a Dios. Imagínate que Dios, que uno le pueda ofender. A nosotros aquí sí nos ofende cualquiera, pero porque creemos que ofendimos a Dios. Eso es fundamental. Si nosotros creemos que ofendemos, nos pueden ofender. Como creemos que ofendimos a Dios, recibimos ofensas. Este mecanismo lo dice muchas veces el curso. ¿Pero qué te dice la razón? No hay otra voluntad que la de Dios, porque la tuya la compartiste con Él. Con lo cual, tú no puedes ofender a Dios. En sueños sí, pero en sueños no es una ofensa. Por tanto, el pecado no existe y el sufrimiento no tiene causa, porque la única causa sería Dios. Como nunca hemos pecado contra Dios, el sufrimiento no tiene causa. La dicha es lo que es justo. Y el dolor no es sino señal de que te has equivocado con respecto a ti mismo. Pensaste que habías ofendido a Dios. Padre, yo pecador, me confieso a Dios. Ahí está este rollo para traer enfermedades al mundo. Porque esa es una oración para traer enfermedades al mundo. Yo pecador, me confieso a Dios Todopoderoso. Yo pecador. Está diciendo, tu hijo no es tu hijo. Te salió mal el hijo. Insultando a Dios, es una oración que insulta a Dios, el yo pecador. Por eso te dice, no tengas miedo de la voluntad de Dios. Que este es el cuarto obstáculo para la paz, el último que tenemos que vencer, el miedo, el temor a Dios. Y aquí te dice, no tengas miedo de la voluntad de Dios. Por el contrario, ampárate en ella con absoluta confianza de que te liberará de todas las consecuencias que el pecado
ha forjado en tu febril imaginación. Quitarnos el temor de Dios. Y di, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. Así es como debes dar comienzo a tus sesiones de práctica. Luego intenta otra vez encontrar la dicha en esos pensamientos. Luego intenta otra vez encontrar la dicha que esos pensamientos le brindarán a tu mente. Da gustosamente esos 5 minutos para eliminar la pesada carga que te has echado encima al abrigar la demente creencia de que el pecado es real. Escápate hoy de la locura. Ya estás en el camino que conduce a la libertad. Y ahora, la idea de hoy te da alas para acelerar tu progreso y esperanza para ir todavía más deprisa hacia la anhelada meta de la paz. Da gustosamente esos 5 minutos cada hora para eliminar la carga que te has echado encima al abrigar la idea de que el pecado es real. Repítete que la voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad. Aquí me inspiré yo para el libro de tu manto protector. Yo tomé todas las veces que el curso dice que la voluntad de Dios para ti es que estés feliz, que estés sano, que estés libre. La voluntad de Dios para ti es que no te pase nada, y las puse ahí con vistas a perder miedo de la voluntad de Dios. No puede más que recordarme esta lección a este libro y las horas que yo me llevo repetidas, que la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad, y la gente que lo ha repetido conmigo después. Escápate hoy de la locura. Escápate de la locura de pensar que tienes que sufrir porque pecaste contra Dios. Ya estás en el camino. Los que cuando creemos que pecamos en Dios desconocemos a Dios y adoramos al diablo pensando que es Dios. Porque el diablo sí cree que hemos pecado contra él, pero Dios no. Dios está enamorado de su Hijo de todas las maneras. Escápate hoy de la locura. Ya estás en el camino que conduce a la libertad. Y ahora la idea de hoy te da alas para acelerar tu progreso y esperanza para ir todavía más deprisa hacia la anhelada meta de la paz. El pecado no existe. Recuerda esto hoy y repite en silencio, tan a menudo como puedas. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa es la verdad, pues el pecado no existe. Vamos con nuestra oración de hoy. Vamos a hacer la lección, vamos a practicar la lección, porque lo que yo hago aquí es practicar la lección con vosotros. Yo no sabía cómo se hacía al principio, ahora lo hago de esta manera, quizá otros lo hagan de otra. Pero yo quiero mostrar la manera en que yo hago las lecciones, las estudio y luego hago la oración que me pide durante los 5 minutos, los 10 minutos o el cuarto de hora. Así que repetimos, porque es repitiendo como nos aprendemos las cosas. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El plan que Dios tiene para mí es que sea feliz. Ayúdame a darme cuenta que cuando no estoy feliz, estoy haciendo el plan de otro. Ayúdame, Padre, a darme cuenta que cuando no estoy feliz, me estoy olvidando de ti, de tu plan, de tu amor, de tu compañía. Reconven mi mente, Padre, y enséñame a pensar contigo, que tu voluntad para mí es perfecta felicidad, y que cualquier cosa que venga a asustarme no forma parte de tu plan, y por tanto lo puedo abolir. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad, porque el pecado no existe y el sufrimiento no tiene causa. La voluntad de Dios para mí es que esté tranquilo. La voluntad de Dios para mí es que los problemas desaparezcan. La voluntad de Dios para mí es que mis problemas se transformen en milagros. La voluntad de Dios para mí es que la luz me acompañe.
La voluntad de Dios para mí es que mis hermanos que me atacan se transformen en mis hermanos que me aman. La voluntad de Dios para mí es la felicidad. La voluntad de Dios para mí es que la felicidad llegue de la manera en que yo la necesito. La voluntad de Dios me marca el camino. La voluntad de Dios me abre las puertas. La voluntad de Dios me cuenta lo que yo he olvidado. La voluntad de Dios me llena de esperanza la vida. La voluntad de Dios rompe las barreras que yo he puesto para vivir. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad y derriba los muros y rompe las barreras y echa abajo las amenazas. La voluntad de Dios llena de risas mi vida. La voluntad de Dios enjuga mis lágrimas. La voluntad de Dios sana mis heridas. La voluntad de Dios es lo único que necesito. La voluntad de Dios sabe lo que yo quiero, lo que necesito. La voluntad de Dios no quita nada a nadie. La voluntad de Dios es la que conoce el mejor resultado para todas las cosas. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es gratis. La voluntad de Dios no me pide nada. La voluntad de Dios es fácil. La voluntad de Dios es para todos. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios se hace siempre. La voluntad de Dios es lo sencillo. Ayúdame, Padre, a apartarme para que se haga en mí tu voluntad. Ayúdame, Padre, a que mis pequeños pensamientos no interfieran en los pensamientos que comparto contigo. Ayúdame, Padre, a apartarme para que no interfiera mi creencia en el pecado, para que no interfiera mi plan de salvación a base de sufrir, para que mis enemigos dejen de ser mis enemigos. Ayúdame, Padre, a renunciar a mi propio plan de salvación, a mi propio plan de ataque. Ayúdame, Padre, a renunciar a lo que impide que tu voluntad y tu felicidad vengan a dormir conmigo. Ayúdame, Padre, a comprender que tu voluntad para mí es perfecta felicidad y que no hay otra voluntad que pueda oponerse a la tuya. No dejes que siga viviendo en sueños, no dejes que siga soñando con un sueño de cuchillos largos. La voluntad de Dios para mí es que sea feliz y no hay otra voluntad que la tuya. La voluntad de Dios para mí es la felicidad. Hasta mañana, un milagro para vosotros en nombre de Jesús.